8 de la mañana con 5 minutos. Le aprecio al gobernador Enrique Alfaro de Jalisco que me tome esta llamada telefónica. Gobernador, muy buenos días, ¿cómo está? Bien, Luis, gracias por el espacio. Oiga, cuénteme, ¿qué es lo que están planteando en estos momentos sobre el pacto fiscal? Retomar el pacto fiscal. Hay una contingencia, una pandemia, la peor en los últimos 100 años, y pues los estados necesitan más recursos que algunos estados podrían generar por sí mismos. Cuéntenos. Bueno, pues hemos estado atendiendo esta crisis sanitaria, Luis, con lo que tenemos disponible en Jalisco. Hemos mantenido una comunicación y una voluntad permanente de diálogo con la Federación, pero la verdad es que el tema de los recursos en medio de toda esta circunstancia que estamos viviendo ha surgido en la medida en que los gobiernos pues estamos quedando solos para enfrentar nuestras circunstancias. Creo que es un momento en el que la relación con la Federación está adquiriendo un momento crítico, está llegando a un momento crítico, y bueno, pues aunque no pareciera el momento para estar hablando de pactos fiscales, todos estamos concentrados en la emergencia sanitaria, pues la verdad es que hoy en medio de este escenario se pone más en evidencia la injusta distribución de los recursos en las entidades federativas y la urgente necesidad de que se convoque a un pacto fiscal para poder revisar, a una convención nacional hacendaria para poder revisar el pacto fiscal que hoy existe en nuestro país. ¿Cómo va este llamado? Hay varios gobernadores, particularmente de Acción Nacional, que bueno, pues están impulsando para que se dé esta convención hacendaria. ¿Cómo va el tema desde Jalisco? ¿Cómo va el tema con los empresarios también? Al parecer, pues estarían impulsando también para hacerlo. Yo creo que la posición que hemos fijado algunos gobernadores ha trascendido la lógica de los partidos. Hemos estado hablando en este mismo sentido, gobernadores del PRI, del PAN, incluso el gobernador de Nuevo León, que es independiente, nosotros que tenemos otro origen partidista. Al final, más que un tema de agenda partidista, yo creo que lo que estamos poniendo en la mesa es que los estados que más producimos, los estados que más empleos generamos, los estados que hacemos que se mueva el país, entendemos nuestra responsabilidad solidaria con los estados digamos que tienen condiciones más desfavorables, pero también pedimos lo mínimo indispensable para poder salir adelante nosotros, si no este país se va a paralizar. El llamado surge a partir de que los empresarios de Jalisco pusieron sobre la mesa una serie de medidas como propuesta para el presidente, y lo único que hubo fue un portazo en la cara, ni siquiera hubo una respuesta, es el desdén total. Estamos viviendo tiempos en los que la soberbia del gobierno federal pues ha adquirido niveles que hacía muchos años no veíamos en México. Lo que pedimos los estados es respeto, es simplemente que se entienda que la riqueza de este país se genera desde lo local y que queremos solamente que haya una revisión para que la distribución de los recursos no genere estas inequidades que hoy están poniendo en riesgo la viabilidad de que México pueda reactivar su economía y pueda construir un futuro justo para todos los estados de la República. Pongámoslos en términos muy sencillos, gobernador, de cada 100 pesos que da Jalisco a la Federación, ¿cómo cuánto le regresan? Pues sería cuestión de medirlo con mucha mayor precisión, Luis. Te voy a decir por qué. Porque muchas de las contribuciones de las grandes empresas de Jalisco pues no están tributando directamente en nuestro estado. Te pongo dos ejemplos. Las grandes industrias tequileras, teniendo la denominación de origen, no tributan en Guadalajara, tienen sus domicilios fiscales en México. Por ejemplo, el grupo aeroportuario del Pacífico, que tiene el aeropuerto número 3 y número 4 del país, pues tampoco tributa aquí. Es decir, es muy difícil establecer esa medición, pero evidentemente hay un reparto inequitativo, hay una distribución, me parece, profundamente injusta. Nosotros estimamos que lo que Jalisco aporta al país es mucho más de lo que recibe, y lo que pedimos es que se entienda que no queremos ser un estado ajeno al acuerdo federal, que no queremos dejar de aplicar los principios el principio de subsidiariedad con estados que tienen más necesidad, pero sí queremos simplemente que se revise cuando menos lo más indispensable. Te voy a poner otro ejemplo, el seguro social, para hablar de un tema que tiene que ver con la coyuntura. El año pasado, los empresarios de Jalisco y los trabajadores de Jalisco, de lo que aportaron de las cuotas al seguro social, generaron un ingreso para el seguro que dejó un superávit de 100 millones de pesos que quedaron libres después de haber descontado toda la operación del Seguro Social en Jalisco. ¿A dónde se van esos 100 millones? ¿Y por qué nosotros, que tenemos 100 millones de superávit, tendríamos que resignarnos a que nuestros hospitales en el seguro no tengan ni siquiera lo indispensable para trabajar? Es absurdo. Es decir, estamos pidiendo simple y sencillamente que se entienda que los países
que están moviendo la economía de este país, necesitan herramientas mínimas indispensables para seguir trabajando. Oiga, dígame algo, también en el marco de los empresarios y de una sensación de abandono por parte del gobierno federal a las pymes, a pues empresas medianas e inclusive algunas relativamente grandes que no necesariamente son como se pinta en el gobierno federal, las grandes y ultra transnacionales, etcétera, pues hay quien ya dice no vamos a pagar impuestos. Empieza un movimiento en Durango, hay un movimiento también en Guerrero, está pues también en Sinaloa algunas cámaras. ¿Qué pasa en Jalisco? Pues en Jalisco aquí el sector privado está unido, Luis, está trabajando en una mesa con el gobierno del estado, mantenemos una comunicación efectiva, basada en la confianza, basada en la reciprocidad. Los empresarios de Jalisco han puesto este tema sobre la mesa, están pidiendo al gobierno de la República escuche el llamado de los empresarios, no para dejar de pagar impuestos, sino para pedir una prórroga que les permita tomar oxígeno y que les permita también mantener las fuentes de trabajo para quienes más lo necesitan. Yo creo que la desesperación surge por el desdén, vuelvo a lo mismo. Si tú planteas una salida, si planteas opciones, si planteas alternativas y lo único que recibes es desatenciones, es una actitud de ignorar las voces que surgen desde lo local, pues lo que va a empezar a suceder es que este país se empezará a fragmentar y yo no descartaría que empiecen a surgir movimientos que verdaderamente llamen a esta lógica de dejar de pagarle impuestos a la federación. Yo creo que eso sería el peor de los escenarios, por eso nosotros lo que decimos es el momento de dejar de actuar con soberbia por parte de la federación, escuchar lo que está pasando en todos los rincones del país y poner voluntad para convocar a un gran acuerdo y un nuevo pacto hacendario, un nuevo pacto fiscal que nos permita verdaderamente sentar las bases de lo que pudiera ser una estrategia de reactivación económica de mediano y largo plazo que verdaderamente funcione, porque sabemos que lo que se va a venir va a ser muy duro, y si no somos capaces en este momento, y si el gobierno federal no es capaz de mandar un mensaje en ese sentido, creo que el ambiente se puede poner mucho más denso de lo que de por sí ya está. Enrique Alfaro, gobernador en Jalisco, muchas gracias por la comunicación. Antes de despedirnos y a reserva de poder platicar más adelante, ¿qué pasa con el asunto de las pruebas? Primero se iban a comprar las pruebas, luego no se pudieron entregar, estaban detenidas por Cofepris. Hugo López-Gatell señalaba que no existían ninguna pruebas rápidas, al mismo tiempo que la FDA, allá en los Estados Unidos, pues ya había validado mismas pruebas rápidas. ¿Qué está sucediendo? ¿En qué quedó este asunto? Pues en la mentira que alguien va a tener que explicar algún día, Luis. Yo ya no quiero polemizar con el señor López-Gatell. Nosotros lo que dijimos desde un principio es que había que atender la recomendación de la Organización Mundial de la Salud para hacer pruebas masivas como un mecanismo de detección temprana para poder aislar pacientes, para poder atenderlos a tiempo y evitar más contagios. Lo que recibimos del parte del gobierno federal fue un bloqueo desde el inicio, no querían que hubiera pruebas rápidas en México, dijeron que no estaban acreditadas como tú lo mencionas, luego cayó la primer mentira por su propio peso, y luego nos dijeron que ya se iban a autorizar, que la Cofepris y que el INDRE ya iban a autorizarlas. Todavía el día de ayer, déjame decirte que no hay ninguna autorización, y Jalisco no se va a quedar esperando que un funcionario que me parece tiene como propósito seguir cuidando las estadísticas, ponga en riesgo a nuestro estado. Entonces ya decidimos y hoy anunciamos en un rato más, les mandaremos la información con mucho gusto, presentaremos el modelo que está haciendo Jalisco para, a través de pruebas PCR, que son las que tenemos ahora disponibles, vamos a hacer una medición de cuando menos 500 casos al día, con un modelo distinto al del gobierno federal. El gobierno federal lo que plantea es un modelo pasivo, que parte de la idea de identificar casos probables a partir de un ejercicio estadístico. Nosotros lo que vamos a hacer es un modelo activo de búsqueda y de seguimiento epidemiológico. Vamos a hacer, como te digo, 500 pruebas al día y vamos a consolidarnos como el estado que más pruebas hace en todo el país, y lo hacemos porque lo que queremos es detectar a tiempo. Aquí no estamos cuidando estadísticas, estamos cuidando vidas. ¿Pero con qué pruebas al final? ¿Quién se las va a probar? Tenemos pruebas PCR, o sea, lo que no dejaron entrar al país son las pruebas rápidas. Y lo que hicimos es un modelo a través de las pruebas PCR para hacer un esquema que nos permita tener resultados en 24 horas. Habilitamos y acreditamos laboratorios específicos, desarrollamos unidades con brigadas y con equipo que nos va a permitir ir a todos los rincones del estado a hacer muestras. Vamos a tener capacidad incluso de tener atención a la gente que vaya en su vehículo, sin necesidad de que se baje del vehículo, podrá ser sometido a una prueba de detección. Vamos a ir, como no lo ha hecho ningún estado del país, a evaluar y hacerle pruebas a todo nuestro personal médico, doctores y enfermeras y personal administrativo que estén en los centros donde estamos atendiendo casos de posibles contagios. Entonces, pues Jalisco
va a seguir marcando también una ruta de trabajo específica. Los resultados ahí están, Luis. Al final de cuentas, nosotros tenemos que ser evaluados por los resultados. Y Jalisco, que es un estado importante, que tiene 2 de los 5 aeropuertos más grandes de México, que tiene la segunda ciudad del país, que somos el tercer estado con más visitantes extranjeros de México, estamos hoy en el lugar 21 de contagios y 24 de letalidad. Entonces creo que vamos bien y vamos a seguir apretando en los siguientes días. Muchísimas gracias, Enrique Alfaro, gobernador en Jalisco. Muy buenos días. Gracias.